Gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Les abrazo en el amor del Señor, agradecido al Señor por este día más de vida, por cuanto hemos podido hacer el programa de la mañana, el programa de radio en la predicadora. Espero que los programas ya están subidos, tanto el programa que yo hice como el que hizo Nicolás, el hermano Nicolás, ya están subidos, los pueden ver, los pueden escuchar, hermanos amados. Bueno, vamos a seguir con la meditación del libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Hoy esperamos también continuar con segunda de Tesalonicenses. Gracias le damos al Señor. Y vamos a leer ahí en primera de Tesalonicenses capítulo 3, ¿verdad? Donde dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos a quedarnos solos en Atenas. ¿Vio? Entonces, este capítulo, que es el tercer capítulo, ¿no? Ahí ya nos está mostrando una dolorosa prueba o tribulación que estos hermanos tuvieron que sufrir. Y también podemos ver el amor, ¿no?, que consumió, por así decirlo, al apóstol Pablo, ¿no? Porque él amaba mucho a los hermanos en Tesalónica. Estuvo también el apóstol Timoteo y Silas, porque ellos habían huido de Tesalónica con él, con el apóstol Pablo, y se fueron a Berea. ¿No? Y no es solamente que se fueron a Berea, sino que ellos fueron perseguidos. Cuando huyeron, ellos fueron perseguidos por los judíos, ¿no?, de Tesalónica. Los perseguían, ¿vio? Y Pablo hizo como si fuera al mar, más en cambio fue a Atenas. Y los otros hermanos fueron a Berea. Gloria al nombre del Señor. Hasta que recibieron la palabra que Pablo, su padre espiritual, para que vinieran a donde él estaba, ¿no?, que decía en Atenas. Pablo los mandó a llamar a ellos. Y estuvieron ahí en una vigorosa campaña, por así decirlo, ¿no?, en Atenas. Ellos lo que más predicaron en Atenas fueron la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no?, de Jesús. Y ahí siguieron camino a Corinto. También ahí en Corinto ellos predicaron en medio de mucho desaliento durante un año y medio, ¿no? Y bueno, ahí en Corintio, desde Corintio evidentemente, y durante un año que estuvieron allí, que escribió esta carta a los tesalonicenses. Esta carta le envió por el apóstol Timoteo, para que él averiguara, para que él viera con respecto a la fe de ellos, como dice ahí en el capítulo 1. Y después de que Timoteo volvió a donde estaba el apóstol Pablo, ¿no? Ahí escribió la epístola a los tesalonicenses cuando él volvió. Yo vio que él había ido y después había vuelto. Bueno, cuando él volvió, ahí fue escrita la carta a los tesalonicenses. Podríamos comparar los versículos 2 con el versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y nuestro trabajo resultara en vano, ¿no? Así dice el versículo 5. Y el versículo dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmar y exhortaros respecto a vuestra fe. Gloria al nombre del Señor. Y
Él les había avisado, el apóstol Pablo, a los tesalonicenses de la tribulación que iban a pasar, que venía sobre ellos, y que, y que la visita que él quería hacerles no lo pudo lograr. ¿No? Ahora, el apóstol Pablo temió que pudieran ser movidos de la fe, empujados de la fe por las aflicciones que él padecía. Entonces Satanás, para tropezar o para hacer tropezar a la gente, si puede, entonces por medio de aquellos que le sirven a Satanás, como los judíos ciegos de envidia, entonces hablaban mal de los ministros, tanto de Pablo como de Timoteo como de Silvano, ¿no? Y entonces Pablo se preocupa por eso y bueno, y manda a Timoteo. Ahora, ¿por qué Pablo envió a Timoteo? No, él envió a Timoteo y al escribir a los santos que estaban mencionados que estaban relacionados con él, ¿no? Por medio de eso mostró su más ferviente interés por ello. Entonces los discípulos en Tesalónica, ellos conocían a Timoteo y tenían confianza en Timoteo. Y Timoteo tenía un lugar en el corazón de ellos más cercano. Y también Timoteo tenía un lugar en el... Pero Pablo murió y Timoteo llegó a ser el sucesor del apóstol Pablo. Quizás los hermanos no sabían cuánto Pablo estimaba a Timoteo. Él les inculcó los hechos de que era su hermano y el hermano de ellos, porque él dice nuestro hermano. Entonces, fíjese las palabras tiernas que usó el apóstol Pablo para con Timoteo. Y fue un ministro, un diácono de Dios. ¿No? Algunas traducciones más antiguas dice un colaborador con Dios, ¿no? Que ese es el título de diáconos. Y eso concuerda con 1 Corintios 3:9, somos trabajadores juntamente con Dios, ¿no? Y colaborador en el Evangelio de Cristo. ¿Por qué Pablo envía a Timoteo y eso requirió para el apóstol Pablo, ¿no? Él tenía un corazón de pastor y solamente uno que tenía el corazón de pastor, el corazón de padre, podía establecer a aquellos hijos en la gracia. Aunque estaban pasando por pruebas, aunque estaban desgarrados por la prueba, por el viento de la prueba, Timoteo fue exitoso. Y dice que él se quedó con Pablo para ir en persona, para poder confirmar la firmeza de fe de los hermanos, la santidad de los hermanos. Eso en el versículo 10 al versículo 13. Y dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe, ¿no? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos,
porque también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sea afirmado vuestros corazones irrepresibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese, estas palabras lógicamente eran palabras que confortaban, que hablaban de la fe. Y acá vemos hechos de la fe en este capítulo. Esta iglesia vivió por fe en el primer principio. Vivió por fe en el domingo del Señor. ¿No? Como dice Habacuc 2:4 y Gálatas 3:11. ¿No? Cuando Satanás deseó zarandear a Pedro como a trigo, Jesús oró para que su fe no le faltase. Y en conformidad Pablo estaba preocupado acerca de la fe de los tesalonicenses. Ellos eran recién convertidos. Dijo, envía a conocer vuestra fe. Ahora, muchos preguntan cuándo una asamblea es grande, ¿no? ¿No? ¿Qué clase de gente son? Es grande la asamblea. ¿Qué clase de gente son? ¿Pagan bien por predicar? ¿Son personas inteligentes? ¿O son personas comunes? Sino que la pregunta es, ¿cuánta es la fe de ellos? ¿Son tentados, son perseguidos, necesitan consuelo? Timoteo irá y confortará la fe de ellos. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, ir y establecer y confortar a la fe de los hermanos, de los hijos de la fe. Entonces fuimos confortados de vosotros en todas nuestras aflicciones, dice el apóstol Pablo. Fuimos confortados en todas nuestras aflicciones y necesidad por vuestra fe. Entonces ahí el apóstol Timoteo le recordó, ¿no?, lo que decía el versículo 6, que podíamos leer. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Entonces la fe de los tesalonicenses fue una fe verdadera, una fe activa, una fe que estaba sostenida por su amor ferviente. Ellos no habían olvidado a su padre espiritual. Al contrario, ellos querían verlo a Pablo, querían abrazarlo, querían escucharlo. Entonces él fue animado, el apóstol Pablo fue animado por lo que Timoteo le venía diciendo, contando. Él fue animado a avanzar, ¿no?, en la batalla que él tenía contra Satanás, para poder verlos a ellos. Entonces Pablo tenía una medida, un interés, ¿no?, por aquellos santos, y quería encontrarlos firmes en la fe. Como dice en el versículo 8, ¿vio? Porque ahora vivimos si no cedéis en el Señor. Entonces, amado, ¿usted puede entender estas cosas? Hermanos que se mantienen firmes en la fe. Ahora, Pablo acá está hablando de que él estaba constreñido por los hermanos de Tesalónica, estaba entristecido por ellos.
Entonces acá está hablando de un cariño, está hablando de un amor, de un afecto, de una, de una sensibilidad, ¿no? Ya está hablando de eso en este capítulo. Pablo sintió que si los tesalonicenses se extraviaban de su fe, esto quebraría su corazón, ¿no? Se quebraría su corazón. Su cautiverio en los cepos de Filipo, su encarcelamiento ahí en Cesarea durante 2 años y 2 veces en Roma, esas cosas fueron leves aflicciones comparadas con la posibilidad de la fe de los hijos fuera conquistada. ¿Vio? Eso sería algo terrible, sería peor que las prisiones y los azotes. Entonces, fíjese, hermano, lo único que, si ellos retrocedían en la fe, entonces su trabajo habría sido en vano. Entonces, Pablo estaba constreñido diariamente, muriendo por amor de los hermanos que eran los tesalonicenses. Y él nunca se olvidó, nunca se olvida el amor, porque el amor tiene la necesidad de los pecadores y aquí hay más maravilla con la cual nosotros no podemos encontrar. Hoy necesitamos, hermanos, con este corazón, con este sentir, siervos que se preocupen de la manera que el apóstol Pablo se preocupaba por la iglesia, ¿no? Que tuviera esa pasión, ese amor por la iglesia. No, pero así como decimos que en tiempo de guerra no se puede construir, también decimos que si no nos provocamos al amor y a las buenas obras, el amor no puede existir. Si siempre estamos provocándonos al desencuentro, si siempre nos estamos provocando a lo que no me importa, su vida es mi vida y mi vida es mi vida. No, nosotros tenemos que entender, tenemos que ejercitar, Dios nos da a nosotros la oportunidad para ejercitar el corazón nuevo que Dios nos ha dado, porque nosotros teníamos un corazón de piedra, pero ahora tenemos un corazón de carne, sensible, como el del apóstol Pablo. Y tenemos que sentir el amor los unos por los otros. Esto tiene que llegar a ser una realidad, hermano amado. Tiene que haber ese amor, esa preocupación, ese deseo ardiente de saber cómo está el hermano, cómo está la hermana. Tiene que haber. Pero todo esto es, entre todos tenemos que provocarnos. Provoquémonos al amor y a las buenas obras, dice la palabra del Señor. Pablo tenía un corazón lleno de enamoramiento por los hermanos, ¿no? Muchos tratan de que los pastores pierdan el amor por los hermanos, pero eso no puede ser. No podemos dejar de amar a los hermanos porque eso es lo que se necesita. Ellos necesitan el amor, la confianza, la esperanza. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos que demostrar con hechos cuánto vale el hermano, la hermana, con hechos, ¿no? Fíjese, me hace acordar a María cuando fue a ver a Elizabeth. ¿Vio? Ella tenía un deseo grande de ver a su prima, creo que era. Tenía ganas de verla. ¿Y cuánto caminó? Se fue a una ciudad donde estaba su prima y cuando la vio la abrazó y la besó. ¿Vio?
Cuando nosotros tenemos el Espíritu del Señor guiándonos, entonces ya no hay jactancia de que yo siento esto, de lo que yo siento lo otro, sino que es la vida de Dios manifestándose a través de nosotros. Entonces, qué importante es que aquello que tenemos la responsabilidad de confortar los corazones, la responsabilidad de fortalecer las manos caídas y las rodillas paralizadas, que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, a ocuparnos, a amar a los hermanos, amarlos entrañablemente, no es amarlo así. Pero ese amor tiene que recibir algo. Y fíjese cómo lo fortaleció cuando recibió de parte de Timoteo que los hermanos estaban firmes en la fe, que los hermanos tenían gozo en su corazón por Timoteo y que querían verlo al apóstol Pablo. Y que ellos permanecían en la fe firme ahí. ¿Cuánto gozo recibió el apóstol Pablo? Mucho gozo. Demasiado gozo, alegría. Entonces los azotes y las cárceles, ellos no era nada eso. A nosotros nos duele más cuando no, los hermanos no manifiestan ese amor, cuando no manifiestan esa fe firme, esa constancia en la esperanza. Eso nos lastima, nos hiere, nos lacera más el corazón que cualquier sufrimiento físico. Entonces, Pablo empieza él, después de que se entera de la noticia, él empieza a hacer cosas con gozo, con mucho gozo. Por ejemplo, eso vemos en el versículo 9. Yo en el versículo 9, porque en el versículo 9 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? ¿Vio? ¿Qué acción de gracia podemos dar nosotros? Pablo estaba recontento, estaba enloquecido, lleno de dicha, lleno de felicidad, cuando se enteró de la fe de los tesalonicenses y del amor con que ellos le amaban. Fíjese cuánta necesidad de cariño y de afecto que tenía el apóstol Pablo. Por todos lados eran azotes, por todos lados eran cárcel, desprecio, persecuciones, ¿no? Por todos lados era lo malo para el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál era el gozo, la alegría del corazón de Pablo? ¿Cuál era la corona de Pablo? ¿Cuál era el contentamiento de Pablo? Los hermanos fieles, los hermanos que tomaban toda la enseñanza que él les daba, ¿no? Y no retrocedían ni a palo. Él estaba fuera de sí. Eso también lo podríamos ver ahí en 2 de Corintios capítulo 15, capítulo 5, 13. 2 de Corintios 5, 13. Dice así la palabra del Señor. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Vio? Esto tiene que ver, porque ellos habían alcanzado este versículo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, ¿no? Qué gozo es para un pastor, para un maestro de la palabra, para un apóstol, para un anciano, ¿no? Que los hermanos ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué maravilloso, hermano, qué maravilloso. Hoy no se ve esto muy a menudo. No se ve que alguien ya no viva para sí. ¿Qué diría usted si el Señor le pediría que deje de hacer todo lo que usted está haciendo y que le venga y le sirva? Solamente que le venga y le sirva a Él. ¿Qué diría usted sobre eso? ¿Lo haría? Pero los hermanos de Tesalónica, ellos lo hicieron. Y Pablo lo hizo también.
Él estaba más allá de sus sentidos naturales. No, imagínese el contentamiento, la noticia, la buena noticia que le trajo Timoteo de Tesalónica. Se regocijó por la causa de los tesalonicenses delante de Dios, por la clase de hermanos que ellos eran. Y se regocijó con un gozo total, tan grande, tanto era el gozo, ¿no?, que él tenía sobre ellos. Y entonces él exclamó: ¿qué acciones de gracia somos capaces de rendir a dar, de rendir a Dios nuevamente respecto a vosotros en todo el gozo con el cual nos regocijamos en relación a vosotros ante Dios? Fíjese, Jesús también se regocijó él. Y él debe haberse regocijado y saltado, ¿no?, de tanta alegría, por tanto gozo. Me imagino el apóstol Pablo, hermano. Yo me imagino el gozo que tenía este padre, porque él era padre como apóstol, él tenía el corazón de un padre para con los hermanos, se gozaba porque los hermanos lo amaban, lo extrañaban, deseaban verlo, deseaban escucharlo. Esa palabra que Timoteo les hizo oír al apóstol Pablo de la boca de ellos, les levantó mucho el espíritu, el ánimo. Y los pastores necesitamos eso. Necesitamos, a veces nuestro gozo está en un solo hermano de tanto hermano que hay en la iglesia. De uno solo, de dos a veces. Porque vemos con qué amor, vemos con qué entrega, no, ese hermano sirva al Señor, esa hermana sirva al Señor. Pero póngale que haya 100 hermanos, uno o dos nada más lo logra. Los otros no tienen interés de alegrar el corazón del pastor, de traerle contentamiento al pastor, no tienen interés. Solamente uno o dos demuestran interés. Y ellos son los que sostienen el corazón alegre del pastor, del maestro, del apóstol. ¿Se da cuenta, hermano? Y ahí en Lucas 10, 21 podríamos leer. Lucas 10, 21. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús se regocija, ¿vio? Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos le dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oí y no lo oyeron. Entonces se regocijó el Señor, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se los revelaste a los niños. Y acá Pablo también se estaba regocijando. Gloria al nombre del Señor. Esto, cuando él dice, ahí en el 10:21, dice, estoy buscando, hermano, alabado sea el Señor. 10:21 dice: porque escondiste, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los sentidos y lo has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Vio? Y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce a quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviendo allí a Tesalonicenses, en el capítulo primera de Tesalonicenses, capítulo 3, capítulo 3 de Tesalonicenses, dice así: gloria al nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Porque ¿qué acciones de gracia podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que hagamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Gloria al nombre del Señor. Entonces él se regocijó nuevamente ante Dios y le dio la gracia a Dios una y otra vez. Entonces luego clamó: ¿qué acciones de gracias? ¿No? ¿Qué acciones de gracia? Entonces, cuando él dice el pronombre nosotros, sugiere que Timoteo y Silas estaban también gozándose de su alegría, de su gozo. Porque todos tenían el mismo sentir, la misma alma, podríamos decir. Ellos se gozaban cuando Pablo se gozaba y lloraban cuando Pablo lloraba. Ellos sentían lo que Pablo sentía. Su amor por el apóstol Pablo era genuino. ¿Vio? Por eso ese gozo, ese regocijo, esa alegría se interrumpió. Duró 30 minutos más o menos. Después se interrumpió. Como vemos en el verso que sigue. ¿No? Porque dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar con amor uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y entonces dice: de noche y de día orando para que podamos ver vuestro rostro y perfeccionar lo que falta a vuestra fe. ¿No? Entonces nosotros no hubiéramos esperado un lenguaje de esa manera, o el que usó Pablo en este versículo. El apóstol Pablo está dando gracias a Dios siempre por la obra de fe y el trabajo de amor y la paciencia en la esperanza. A causa de la fe, ellos llegaron a ser ejemplo a todos los que creían a lo largo de Macedonia, a lo largo de Acaya. La palabra del Señor fue indagada de ellos en todo lugar por su fe. ¿Y qué más pudo el apóstol Pablo? ¿Qué más pudo el apóstol Pablo hacer por ellos? La fe de ellos fue probada. Y aunque ellos eran jóvenes, los tesalonicenses habló, ellos eran jóvenes, en la verdad podían hacer naufragio de la fe. Ellos necesitaban ser establecidos. Él vio una falta de alguna clase que debía ser perfeccionada, ¿no? Porque mandó a Timoteo. La fe de ellos necesitaba educarse, no sea que se deslizasen de alguna manera. La fe de algunos santos puede ser muy activa,
Puede ser muy fuerte en ciertas direcciones, pero también puede ser muy frágil y puede también ser muy deficiente en otra dirección. Por eso Dios debe tenernos vivos por la fe. Eso en todas las direcciones, todas las cosas, para que podamos madurar en Cristo, en todas las cosas, y finalmente ser llenos con toda la plenitud de Dios. Nosotros vamos evolucionando, nos vamos perfeccionando, ¿no? de nuestra fe. ¿No? Aquí entonces Pablo oraba de noche y de día para que el Señor le permitiera visitarlos a ellos, que pudiera llegar a esa congregación y ministrarle la palabra en persona. Ahora Dios mismo, precisamente nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino hacia vosotros. Solamente el Espíritu Santo puede hacernos comprender la importancia de poseer una fe bien pulida, bien trabajada, en Dios, ¿no? Y entonces fijémonos, hermanos amados, el sentir del apóstol Pablo. Él se regocijó tanto con los hermanos tesalonicenses. Por lo menos eso es lo que nos hace ver aquí. Se nos hace ver eso. Ustedes no saben la carga que lleva un pastor en su corazón. La vida de un pastor solamente la conoce el Señor. A veces ni la esposa de uno conoce. ¿No? El sentimiento, los pensamientos, las luchas que se tienen diariamente por las noches, no se puede dormir a veces, la aflicción que uno tiene. Es increíble qué similitud hay entre los hermanos con los hijos, los hermanos de la iglesia con los hijos. Nuestros hijos pueden alegrar tanto nuestro corazón. Nos pueden sacar del pozo del desaliento, ¿no? Con tanta facilidad. Con una palabra, con un gesto, con una demostración de cariño, de amor, de respeto. Como padre es un amor que va más allá de nuestro control. Es un amor que nace de la vida que nosotros tenemos en común con nuestros hijos. Y los hermanos también así son iguales. Los hermanos pueden alegrar tanto el corazón de un pastor como pueden llevarlo a puede llevar un rostro decaído, un rostro desanimado, un rostro ya entregado completamente al desánimo. Es increíble porque todo está en el amor. Nuestra vida con nuestros hijos depende de cuánto ellos nos amen a nosotros, cuánto respeto nos tengan a nosotros. Por eso, si usted tiene a su hijo o a su hija que la ama, que lo ame a usted, hermano, dele valor. Dele valor y gócese. Gócese en eso. Alégrese. Porque eso, hermanos, no es gratis. Eso no es gratis. Y bueno, y acá yo veo, ¿no?
Desgraciadamente a veces pensamos que nuestro gozo muchas veces está en el Señor. Por supuesto que nuestro gozo está en el Señor. Está en Dios. Está en su espíritu, en la nueva vida que está en nosotros, pero tenemos una humanidad que necesita recrearse, que necesita contentamiento, que necesita felicidad. Pablo tenía esa naturaleza humana, ¿no? Él padecía muchas cosas, el apóstol Pablo. Muchas cosas él padecía, como la Biblia nos muestra. ¿Cuánto habrá sufrido este hombre? ¿Cuánto? Siendo perseguido por los hermanos judíos que él tanto amaba, como dice en el Romano capítulo 10 y 11. Ojalá yo fuera desgajado de Cristo o desechado de Cristo, con tal de que mis hermanos, según la carne, puedan ser salvos. Algo así dijo, lo estoy parafraseando, hermano. Él amaba tanto a los judíos y ellos le entristecían tanto el corazón. Los judíos no tenían ningún interés de que Pablo tuviera el corazón alegre. Si se muriera, mejor. Porque ellos eran enemigos de Pablo. Pero Pablo los amaba de tal forma que siempre cuando llegaba a una ciudad, él lo primero que hacía visitaba una sinagoga judía y les predicaba, a costa de su propia vida. Tener un corazón como que tenía el apóstol Pablo, por los hermanos, por la iglesia. Eso, tener un pastor que tenga ese corazón es un privilegio para la iglesia. Pero usted va a ver muy pocas veces un corazón como el de Pablo, como el corazón que manifestó acá en los tesalonicenses. Muy poco va a haber. Los pastores están cargados de tanta tristeza. Los siervos de Dios están cargados de tanta decepción. Están cargados de tanto dolor, de tanta angustia, ¿no? Y eso por causa de los hermanos. Porque nadie le expresa el amor al pastor. Nadie le expresa su cariño, su afecto, ¿no? El amor de Cristo. El amor de Cristo. En todo caso, nadie ama al Señor de la manera como el pastor sabe y entiende él que se tiene que amar al Señor. Nadie se entrega al Señor como se tiene que entregar. Nadie sirve al Señor como lo hicieron Silvano y Timoteo. Muy pocos, hermanos, muy pocos, muy pocos. Pero fíjese, hubo una iglesia que logró hacer que Pablo saltara de gozo, de alegría, se pusiese contento, alegre, tomó nuevas fuerzas. Ya esta nueva fuerza no era por la llenura del Espíritu Santo, sino que era una nueva fuerza por el amor que los hermanos le habían manifestado a él. Ya no era la intervención divina, sino que era una rendición que estos hermanos tesalonicenses habían tenido por la fe en la palabra y en el Cristo crucificado, muerto y sepultado y resucitado. Es triste. Es triste, a veces pasan semanas o días y nadie se comunica con el pastor. Nadie. En estos 12 días, hermanos, estuvimos más solos. Estuvimos muy solos en estos días. Solamente se acercaron aquellos que fueron instrumentos en las manos de Dios. Y eso duele. Eso duele porque uno espera. Pero bueno, no hay problema. Bendecimos a todos los hermanos, los bendecimos. Y
acá lo que yo veo es que el apóstol Pablo tuvo un contentamiento muy grande, muy grande. Alabado sea el Señor. Voy a fijarme la hora porque no me quiero pasar. Todavía tengo unos minutos. Entonces el amor era abundante. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos hacia el otro y hacia todos los hombres, al igual que a nosotros hacia vosotros, en el versículo 12. Entonces él dijo después a los corintios, aunque tenga toda la fe, tanto que pudiera mover montañas y no tengo amor, nada soy. Entonces vemos que la fe y el amor y la esperanza son inseparables, ¿no? Y esto nos lleva a una vida de prosperidad, ¿no? A una vida pacífica en la casa, ¿no? La fe, el amor y la esperanza. Y esto es completamente indispensable. Necesitamos de estos tres. Cuando tenemos estos tres, tenemos un crecimiento excelente. Crecemos en amor. Y eso viene por... El amor viene por derramar, ¿no?, la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios. Somos saturados por la palabra de Dios, con ella. No como una ropa con agua y que nos satura, que nos empapa. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hablamos del amor que movió a Jesús a sufrir y a morir en nuestro lugar, esto produce amor, por supuesto. Ponderar el amor que tuvo el apóstol Pablo en su seno, en su corazón, esto produce también amor, al igual que nosotros hacia vosotros. Entonces Pablo nos lleva a que nosotros tenemos que poseer, que tenemos que mostrar el mismo amor ferviente y generoso, un amor como él lo hizo, porque el amor no busca lo suyo propio, sino la felicidad y la comodidad del otro. El amor no se compadece de su prójimo, no solo con el ojo, sino con las manos también. Hay muchos que buscan dones, que buscan ministerios, ¿no? Hay muchos que buscan hacer largas oraciones, largas vigilias, predicar una oración de 1 hora, 1 hora y media. Y esto no es lo que nosotros tenemos que buscar. La carne quiere ser vista, la carne quiere ser oída, la carne quiere ser ensalzada. La carne siente júbilo cuando su rostro no es apreciado. Nosotros muchas veces estamos ocupados en el bienestar, el uno por el otro. Pero en este último tiempo muchos no se ocupan muchos. Tenemos abundancia de oportunidades para demostrar el amor. Ahora, tengamos poco amor o tengamos mucho amor, tenemos que compartirlo con nuestros hermanos necesitados. Si nosotros prestamos atención a la palabra de la gracia, a la palabra del apóstol Pablo, a lo que él nos enseñó, abundaremos en amor, ¿no?, en la práctica. Y entonces la gracia recibirá más gracia, más gloria. ¿Se da cuenta, hermano? Que el Señor bendiga, hermanos, que bendiga nuestras vidas, que bendiga su vida, hermano, hermana amada. Que bendiga a los hermanos, que los bendiga mucho.
Deseo todas las bendiciones del cielo para la vida de cada uno de los hermanos de mi iglesia, de la iglesia del Señor Jesucristo. Deseo con todo mi corazón que todos alcancen todas las riquezas que hay en esta gracia y mucho más. Aquella riqueza que todavía no hemos podido ver, que ellos también lo alcancen. Pero yo le quiero decir una cosa, por más que yo tenga este deseo, esto no es cuestión de deseo, esto es cuestión de pagar el precio. ¿Y el precio cuál es? Amar. Amar como Cristo amó, amar como el apóstol Pablo amó, amar como Timoteo amó, amar como Silvano amó, como los apóstoles de la iglesia amaron, se entregaron por completo, ¿no?, a lo que ellos hacían. Cuánta carencia de amor tenemos nosotros en el corazón. Cuánto amor nos falta en nuestro corazón, hermano. Cuánto amor. Estamos tan llenos, estamos divididos, por así decirlo. El 50% para el Señor y el 50% para las cosas de este mundo, para los avatares de este mundo, para las preocupaciones de este mundo, cuando nosotros tenemos que vivir el 100% para el Señor. ¿Usted cree que Dios no se va a ocupar de nosotros si nosotros nos ocupamos de Él? Nos ocupamos de Él cuando nos ocupamos los unos de los otros. Nos ocupamos de Él cuando cubrimos la necesidad de aquel que necesita, cuando extendemos la mano a aquel que necesita. Nos ocupamos de Dios. Estamos sirviendo a Dios cuando servimos a los hermanos, cuando nos servimos los unos a los otros. Estamos sirviendo a Dios. Dios nos dio una oportunidad a nosotros como iglesia. Los hermanos estuvieron con COVID y la iglesia respondió. La iglesia se reunió y bueno, y se juntó lo que se pudo y se ayudaron a los hermanos y la gracia fue glorificada y la iglesia fue glorificada. Entonces, en el último caso hubo como un parate, hubo como algo que no se entendió. No sé si Dios nos quiso hacer ver a nosotros la realidad, el corazón que hay en medio de nosotros, ¿no? Porque en el último caso de COVID hubo una escasez, no hubo una preocupación, pero una preocupación, una preocupación, un celo, un desespero, no hubo. En los otros casos, como más unidad, como más solicitud, pero en el último caso hubo escasez del amor, escasez de la preocupación, escasez de la entrañable misericordia. Hubo, hermanos, lo tengo que decir. Pero no se preocupen, que tal vez Dios nos quiso mostrar algo en todo esto, ya lo vamos a analizar, ya lo vamos a ver bien, qué es lo que pasó, dónde estuvo el problema, cuál fue la situación. Pero fue un dolor muy grande, fue un dolor muy grande. Pero pedimos al Señor, como Moisés hizo, Señor, no le tengas en cuenta. O como dijo el Señor, no le tengas en cuenta, Señor, ten misericordia. Un año más, Señor, y yo daré vuelta a la tierra. Y si viene, si no se encuentra el fruto, entonces haz tú lo que quieras. Un año más, Señor, ten misericordia, Señor amado. Ten piedad, Señor. Esto es lo que yo puedo ver en esta parte de la epístola a los tesalonicenses. Pablo se regocijó por la calidad de hermanos que estaban en Tesalónica. Yo quiero regocijarme también algún día. Quiero regocijarme, quiero saltar de alegría.
Quiero saltar de dicha y de felicidad. Si el Señor no me lo concede, será porque hay algo que no está bien en mi vida. El Señor bendiga grandemente a todos ustedes, hermanos y hermanas. Fortalezcanse en el Señor. Miren sus corazones. No miren la profundidad de sus corazones. El Señor les alcance misericordia y el Señor les alcance gracia. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo a cada uno de ustedes. No quiero que nada, ni siquiera un cabello de sus cabezas sean tocados. Nada, sino que las bendiciones de Cristo, las bendiciones del Señor, les llegue a ustedes en abundancia. Padre Santo, te doy gracias. Te doy gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos haces entender y comprender. Señor, bendice a la iglesia. Bendícelos, ayúdalos. Ayúdalos a madurar, ayúdalos a crecer, ayúdalos, Señor, para que podamos, Señor, verdaderamente ser verdaderos creyentes. Ayúdanos, Señor, a los hermanos, a las hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Mañana estaremos nuevamente con el capítulo 4.